¿Cómo producir un ritmo ácido de techno? Por si esta es tu primera vez en el canal, yo me llamo Juan Ignacio, soy fundador de EDM Creativo y vamos a empezar con esto inmediatamente. Mira, lo primero que vamos a hacer es un pequeño resumen del proceso, es decir, cómo vamos a llegar a generar este ritmo ácido como tal. Así que lo primero es evaluar un poco el MIDI, es decir, la composición como tal, porque es muy única de este tipo de patrón. Después de eso vamos a ya adentrarnos al sintetizador como tal y vamos a ver todo el conjunto de osciladores y envelopers y cómo interactúan entre sí con filtros. Después de eso vamos a ver el tema de la distorsión, que es muy única de este tipo de sonido ácido. Y por último vamos a automatizar parámetros fundamentales para que el sintetizador se abra y sea más expresivo, ¿de acuerdo? Así que vamos con eso. Algo que debes saber con respecto a la composición de este tipo de patrones es que se fundamentan entre 3 octavas distintas. Es decir, normalmente tú tienes notas regadas en las 3 octavas, es decir, en esta octava de bajos, en esta de acá que ya es el soporte más armónico y por supuesto lo que vendría a ser un líder que soporta toda la armonía arriba. Entonces, de esa manera se descompone esto. ¿Cuál es otra característica de este tipo de patrones ácidos? Es que normalmente son arpegios, es decir, están tocándose simultáneamente con ligeras variaciones rítmicas. Eso quiere decir que tú tienes notas como estas, por ejemplo, tienes completas semicorcheas. Como podrás ver, ocupan todo el tiempo como tal y ese es como que la norma dentro de todo, pero van variando las alturas de las notas y pues la nota per se, es decir, entre do, re, mi, fa, sol, lo que sea. Así que esas son son los predeterminados de este tipo de patrones que debes cuidar. Ahora, este patrón en particular, el que tú escuchaste al comienzo, es un patrón que básicamente es de 2 compases y con una pequeña modificación, porque el tercero y cuarto compás, esto que ves aquí, no es nada más que un copy-paste del primero y el segundo, pero tenemos la particularidad que las 2 últimas notas no son estas 2. Es decir, cambié ese fa y ese sol por el sol y el do de la octava inferior, ¿de acuerdo? Eso es lo único. Así que vamos minuciosamente a ver cómo es el primer compás. Básicamente tenemos, como te decía, semicorcheas, es decir, tú puedes hacer esto, mira. Tú puedes componer básicamente en el tiempo que te corresponde, puedes hacer esto. Y arrancamos todo en do. Aquí no tienes que copiarme exactamente, ¿no? Pero la idea es que podemos jugar con las octavas a partir de la misma nota, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, mandas la primera semicorchea una octava arriba y la del medio, que viene a ser un poco para el pumping effect, es decir, para el offbeat como tal, lo mandamos una octava abajo. ¿Cómo suena eso? Obviamente ahorita estoy en un piano para ejemplificarte, después vamos a ir con el diseño sonoro como tal. Y básicamente un copy-paste para el segundo tiempo es exactamente lo mismo. Después tenemos básicamente la misma semicorchea que se riega a través de el 3A y A. Pero en vez de que esté así, todos los dos, simplemente he bajado la nota al si y ya tienes esa nueva textura. Esta es muy, muy importante, muy necesaria para irrumpir con la primera melodía. Le da otro sabor y es fundamental que quiebres así el ritmo. Y simplemente para el cuarto tiempo, de igual manera, solo que aquí ya tenemos una figuración tercer nivel, tenemos un A y, sino que esta se prolonga a lo largo de una corchea. Y simplemente nos estamos paseando de forma cromática, es decir, vamos al do sostenido y caemos al si. Y después de eso simplemente vamos a hacer copy-paste. Como verás, el segundo compás es básicamente lo mismo. Pero vamos a cambiar ese cuarto tiempo, que tú ves que es distinto. Y lo vamos a modificar con 3 notas, que básicamente igual es el do, tenemos el fa, tenemos el sol. Pero están alargadas justamente para aplicar el legato, es decir, vamos a aplicar el glide, que es fundamental en este groove, que le da otro sabor para que no suene todo arpegiado. Entonces eso también es crucial en esto. Ahora,
Eso es básicamente con la composición como tal. De ahí simplemente puedes hacer copy-paste de estos dos compases y los vamos a trasladar al tercero y al cuarto compás, que ya vendrían simplemente a modificarse las alturas. Este segundo compás, si prestas atención, como te decía al comienzo, simplemente es con las notas cambiadas. En vez de que esto esté en el fa y este, como anteriormente estaba en el sol, simplemente lo estamos bajando al do y esta lo bajas al sol. Entonces, ¿cómo queda todo? Y eso es con respecto a la composición del MIDI como tal. Y para los siguientes 4 compases, como verás aquí, simplemente es un copy-paste. No ha alterado absolutamente nada. Tú puedes alterarlo si quieres, obviamente, pero para el ejercicio no ha alterado absolutamente nada. Simplemente es un copy-paste de estas 4 primeros compases en el 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Hasta ahí con la composición. Ahora vamos a ir a diseñar el sonido desde cero, así que vamos a tomar el Viral. Recuerda que lo puedes descargar gratis desde su página web y pues vamos a poner el número de voces en 1, ¿de acuerdo? No vamos a trabajar en polifonía, sino en una sola voz. ¿Por qué? Porque básicamente todo el sonido es arpegiado y simplemente queremos que se mueva con legato, es decir, cuando dos notas pues se solapan entre sí y pues tiene que cruzarse de una forma muy elegante, por así ponértelo. Entonces, cuando tenemos eso, simplemente también hay que establecer el glide. Vamos a subirle al glide, vamos a poner un slope de portamento un poco con la forma que te estoy poniendo ahí para que tenga un efecto más pronunciado y vas a activar el legato, ¿de acuerdo? Esto antes de hacer nada con el sintetizador. Ahora, para el primer oscilador, vamos a dejarle la forma de onda original, un sawtooth como tal, es la que ves en pantalla. Por si no estás viendo esto en el oscilador como tal, simplemente pones clic derecho y lo vas a poner en Initialize y te va a salir esta onda, ¿de acuerdo? Ahora, lo siguiente es bajarle 2 octavas. Vamos a poner este transpose en menos 24. Vas a dejar el level donde está, no vamos a hacer detuning, el panning está perfecto ahí en el centro. Vamos a ponerle a 2 voces, vamos a ponerle el unison a 2 voces y lo vamos a ejecutar en 1%, ¿de acuerdo? 1%, 2%, tú ve que conviene más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo te debería sonar hasta el momento? ¿De acuerdo? Así te debería estar sonando en este momento. Después vamos a setear un nuevo oscilador. Este oscilador que vendría a ser el de refuerzo, pero que va a ser muy manipulado con automatización después y simplemente se basa en la misma forma de onda. Vamos a bajarle 1 octava, es decir, menos 2 en el transpose. No hay desafinación, pero aquí en el unison sí vamos a trabajar con 7 voces y posiblemente con una pequeña desafinación de 22% de todo el unison. ¿Y cómo te suena esto hasta el momento? Ya tienes ese sonido característico un poco más ácido y demás. Y pues, por el momento, lo que vamos a hacer es dejarle en 0 el nivel de este segundo oscilador. Esto va a ser automatizado después, así que vamos a proceder a trabajar con la forma de los envelopers. Así que en este momento nos vamos a enfocar al envelope como tal. Vamos a tener el primer envelope que vamos a poner el sustain completamente en 0 y vamos a trabajar con un decay de esta altura, aproximadamente 0.18, 0.16. Tu vele, vas a tener un ataque un poco desapegado del 0 y pues esto debería sonar así. Cabe recalcar que si yo muevo el decay, mira lo que pasa. Le da mucho más cuerpo, más fortaleza y pues más enriquecimiento sonoro. Y eso es lo que tú moldeas con el decay, ¿de acuerdo? Pero para el ejercicio como tal, lo vamos a dejar en ese 0.17. Y esto es un parámetro que vamos a automatizar después, no te preocupes. Después, lo que tenemos es lo siguiente. Mira, vamos a ejecutar 2 envelopes que van a estar anclados a un filtro. Ya te voy a enseñar qué filtro. Y de igual manera, vamos a bajar todo el sustain. Y este decay vamos a hacerlo tal vez 0.6, 0.7 segundos por ahí. Un poco que esté un poco alargado, ¿de acuerdo? Eso por el envelope número 2.
Para el envelope número 3, de igual manera vamos a bajar el sustain al mínimo. Y este sí tiene que ser un poco más corto. Ya te voy a explicar por qué. Y pues dejamos seteados estos 3 envelopes por el momento. Así que ahora toca activar este filtro 1 y vamos a hacer lo siguiente. Mira, primero vamos a activar el de 24 decibeles. Vas a irte al analog de 24 decibeles. Y una vez que ya está esto activado, lo que vas a hacer es enviar esta perilla al medio para dejarlo hecho pues un cono, como ves en pantalla. Tal vez podemos subir un poco la resonancia. Y dentro del filtro, recuerda que también tiene que filtrar justamente el segundo oscilador. Entonces también vamos a activarle aquí, porque es muy importante que también procese eso. Ahora, lo siguiente que debemos hacer es enviar tanto el envelope 2 como el 3. Vamos a enviarlo al cutoff de este filtro, es decir, a esta perilla. ¿Cómo vamos a hacer esto? Simplemente arrastras directamente al cutoff el envelope 2. Vamos a setearlo, vamos a poner el cutoff aproximadamente en 100 Hz, 110, como tú gustes. Y vamos a ponerlo de tal forma en que pues tenga ese modelado de este patrón ácido. Entonces por ahí ya comienza a tener la forma, ¿verdad? También el tema de la resonancia en el filtro es muy importante porque eso también juega. Es muy importante que juegues con esto porque obviamente te da el carácter único que tú le puedes dar. También si le quieres dar un poco de drive, no hay ningún problema. Después de eso vamos a poner el envelope 3, de igual manera en el cutoff, pero este envelope 3 lo vamos a hacer muy sutilmente, ¿de acuerdo? Podemos moldear para un decay más profundo en el efecto como tal. Entonces le da ese revestimiento, ese como retorcimiento del sonido que respalda el anterior envelope, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. A veces la construcción de este tipo de sonidos son por capas, ¿de acuerdo? Entonces no necesariamente es un envelope, un filtro, un oscilador, un efecto y ya está. No, a veces hay que hacer múltiples capas como estás viendo que lo estoy realizando en este momento. Y por último, algo que es fundamental de esto, pero fundamental, es que selecciones este velocity en la parte de aquí abajo y también lo vamos a cargar al cutoff, ¿de acuerdo? Pero de igual manera, esto es muy sutil simplemente. Escucha cómo suena. Si yo le quito, pierde ese último efecto que le daba, ese efecto como faceado, como flangeado. Definitivamente es algo que debes hacer. Entonces el velocity, este parámetro básicamente donde actúa es en cuanto a las notas mides que tú seteas, ¿de acuerdo? Mide la velocidad, ve cuál es la intensidad de la nota y también en base a eso modifica justamente este cutoff. Así que es muy importante y pues lo vamos a dejar seteado en algo muy poco. Una vez que tenemos esto ya recreado con todos los parámetros y demás, mira, vamos a ir a la parte fundamental de la suciedad del sonido como tal. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente vamos a poner una distorsión, vamos a seleccionar un hard clipping, vamos a hacer un hard clip, una distorsión y pues vamos moldeando el sonido. Ahí te diría que está bien.
obviamente si tú subes el nivel del segundo oscilador, vas a notar más la diferencia. Y no se diga si es que vamos a subir del envelope 1 el decay. Entonces, en este momento, como habrás visto que moví estas perillas, vamos a realizar una automatización con respecto a estos dos parámetros. ¿Cómo hacemos esto? Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar este macro que tú ves aquí, el macro 1. Vas a arrastrar al decay como tal y también vamos a arrastrarlo al level del segundo oscilador. Entonces vamos a setear el level en 0 y vamos a dejarle el decay donde estaba, aproximadamente 0.16 para que sea puntiagudo. Y pues la perilla del macro ahora va a controlar ambos parámetros. Entonces mira lo que sucede cuando la muevo. Entonces, para tener la presencia del segundo oscilador justamente más explosiva, lo único que vamos a hacer es moldear este parámetro de aquí, este macro como tal, el envío al macro, y lo vamos a poner de tal forma en que envíe la señal hasta más o menos el nivel de 0, hasta un 50-60% de la rueda del nivel. Si quieres más que eso, simplemente lo empujas todavía más. Esto simplemente ya es cuestión de selección personal y por supuesto que la automatización ya en el pasaje MIDI nos va a dar pues otra sensación, otros colores y demás. Así que vamos con eso. Mira, vamos a hacer una automatización de este macro, ¿de acuerdo? Entonces lo único es que vamos a ir a la automatización, vamos a hacer un zoom en, te vas a meter a los parámetros del Viral y vas a encontrar el que dice macro 1. Una vez que encuentras el de macro 1, vamos a poder dibujar qué tanto quieres mover la perilla, ¿de acuerdo? Mientras más arriba esté, significa que la perilla está más a la derecha. Mientras más abajo, significa que está a la izquierda. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente moldear los parámetros para que cuando llegue entre el tercero y cuarto tiempo haya un empuje para que se abra el sintetizador. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esto está en el 0? Es muy puntiagudo el sonido y eso es lo que buscas. En cambio, cuando está muy abierto, se abre. Y acá está mucho más notorio. Entonces nosotros lo que buscamos es un crecimiento que tenga sentido musical. Entonces por eso vamos a actuar de esta forma, es decir, con estos picos y pues que se va a ir incrementando gradualmente la sensación de energía del sintetizador a través de esta automatización. Entonces, ¿cómo suena esto? Mira cómo se va moviendo el macro conforme esto va subiendo. Entonces, como podrás ver, te da toda esa energía y por supuesto que qué tan sucio lo hagas, qué tan poderoso y demás, simplemente es cuestión de modificar estos parámetros, qué tanto quieres que los empuje, pues simplemente todo esto tú puedes setearlo a conveniencia y se va a moldear el sonido a tu preferencia personal. Entonces, después de eso, lo único que me interesaría hacer con el sonido básicamente es ponerle un pequeño sidechaining para que se hunda con respecto al bombo y pues más allá de eso ya te voy a explicar cómo está el hi-hat y el bombo que adornan este ritmo ácido. Entonces, con respecto al hi-hat como tal, voy a quitar la automatización. Con respecto al hi-hat que sobra, básicamente son semicorcheas de hi-hat que en los espacios de tiempo de los Cs de cada tiempo, en el offbeat, simplemente he puesto un hi-hat abierto que
marca la diferencia con respecto al resto de hi-hats cerrados que vos ves en el ritmo. Y no es nada más que eso, simplemente es un ritmo de hi-hat que tiene los open hi-hats en los offbeats, es decir, en los Cs de cada tiempo. Y aquí hay una pequeña modificación que he hecho, pues, a ver, para que lo escuches en modo solo. Entonces he utilizado dos hi-hats distintos, uno abierto, muy agudo, muy penetrante aquí, justamente en el I del tiempo 4 del compás 2, y para el primer tiempo es otro hi-hat que no es ninguno de los anteriores, ¿de acuerdo? Pero que igual es abierto. Eso es con respecto a el modelo del hi-hat. Entonces, ¿cómo suena esto con el sintetizador? Y para añadir la energía final simplemente vamos a poner nuestro kick. Recuerda que en todo este tema del techno lo mejor que te viene es un 909, un kick 909 que esté sampleado de esa forma, alargado la cola para que suene más prominente y pues simplemente he puesto el kick en negras a partir del compás 5 y esto suena así todo en conjunto. Y de igual manera, ya te digo, puedes modificarlo a conveniencia, puedes hacerlo mucho más brusco. Por ejemplo, si yo le elevo esto, si tal vez el decay de igual manera lo hacemos más ancho. Mira cómo cambia. Espero que te haya gustado mucho este video. Si es que quieres aprender a producir EDM desde cero, te recomiendo mi mini curso gratuito, lo vas a encontrar en la descripción de este video. Si eres un alumno que es un poco más avanzado o simplemente quieres atención personalizada 1 a 1, te recomiendo mi coaching privado, lo vas a tener también en la descripción de este video. Y pues en este momento te dejo con 2 videos que pueden ser de tu interés.